Era una noche fría y lluviosa cuando Lily y sus tres amigas, Sara, Emma y Mia, decidieron reunirse en la vieja casa de Lily para pasar el fin de semana. La casa, heredada de su abuela, estaba en las afueras del pueblo, rodeada de un bosque espeso y silencioso. El viento aullaba entre los árboles, y las sombras parecían moverse por sí solas. Era el lugar perfecto para una sesión de espiritismo. Lily había escuchado historias sobre el juego de Charlie desde que era niña. Su abuela le había advertido que no jugara con fuerzas que no podía controlar, pero esa noche, impulsadas por la curiosidad y el aburrimiento, las chicas decidieron invocar al misterioso espíritu. Colocaron 2 lápices en forma de cruz sobre una hoja de papel, dividida en 4 cuadrantes con las palabras sí y no. Encendieron velas y apagaron las luces, dejando que la habitación se iluminara solo con el tenue resplandor de las llamas. «¿Y Charlie, estás aquí?», susurró Lily, rompiendo el silencio. Los lápices se movieron lentamente, girando hacia el sí. Las chicas se miraron entre sí, nerviosas pero emocionadas. «Charlie, ¿eres un espíritu bueno?», preguntó Sara. Los lápices se movieron hacia el no. Un escalofrío recorrió la habitación, pero ninguna de ellas quiso admitir su miedo. «Charlie, ¿ganaré la lotería?», preguntó Lily, tratando de aliviar la tensión. Los lápices giraron bruscamente hacia el sí. De repente, el teléfono de Lily sonó, haciéndola saltar. Era un mensaje de la Lotería Nacional. «Felicidades, Lily. Has ganado el premio de 250,000 pesos». Las chicas gritaron de emoción, olvidando por un momento el miedo que las había invadido. «Gracias, Charlie». «Gracias», exclamó Lily, riendo y llorando al mismo tiempo. Pero la euforia no duró mucho. Emma, la más escéptica del grupo, notó algo extraño. Las velas comenzaron a parpadear y la temperatura de la habitación bajó drásticamente. «Charlie, ¿debo terminar con Joss?», preguntó Lily, decidida a aprovechar la conexión con el espíritu. Los lápices se movieron hacia el sí. Lily, confiada en la guía de Charlie, envió un mensaje a Joss terminando su relación. Pero algo no estaba bien. El viento golpeó las ventanas con fuerza y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. «Charlie, adiós», dijo Lily, intentando cerrar la sesión. Los lápices no se movieron. «No, Charlie, quiero terminar el juego», insistió, con voz temblorosa. De repente, los lápices giraron violentamente hacia el no. Las velas se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un susurro frío y gutural llenó el aire. «No puedes escapar». Las chicas gritaron, corriendo hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. El teléfono de Lily sonó de nuevo. Era otro mensaje de la Lotería Nacional. «Nos disculpamos por el error, Lily. El mensaje anterior fue enviado por equivocación. Como compensación, te damos un crédito de 5 pesos». El horror se apoderó de ellas. Charlie no era un espíritu benevolente. Era algo mucho más oscuro, algo que se alimentaba de sus miedos y deseos. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras grotescas que se acercaban lentamente. Sara intentó romper una ventana, pero las manos invisibles la detuvieron, arrastrándola hacia la oscuridad. Emma y Mia corrieron escaleras arriba, pero las puertas se cerraban detrás de ellas, una por una. Lily, paralizada por el miedo, vio cómo los lápices en la mesa comenzaban a flotar, girando en el aire como si fueran controlados por una fuerza invisible. La voz susurró de nuevo: «Nunca me invocas y me despides tan fácilmente». Al amanecer, la casa estaba en silencio. Los vecinos, preocupados por los gritos que habían escuchado durante la noche, llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron la casa vacía. No había rastro de Lily, Sara, Emma o Mia. Solo quedaba la hoja de papel en la mesa, con los lápices cruzados y una palabra escrita con sangre en el reverso: «Atrapadas». Nunca se supo qué les pasó a las chicas. Algunos dicen que Charlie las llevó a otro plano, donde sus almas están atrapadas para siempre. Otros creen que el espíritu aún habita en la casa, esperando a su próxima víctima. Lo único seguro es que, desde esa noche, nadie en el pueblo se atreve a pronunciar el nombre de Charlie.